con mucho afecto a todo el auditorio y sobre todo a ustedes, medios de comunicación. Y bueno, pues aquí estamos atendiendo la invitación que nos hicieron muy puntualmente para comentar con ustedes de la experiencia y de cómo hemos afrontado la pandemia de este virus letal que tanto daño ha hecho al país. Y esta es la experiencia de ese pedacito de patria que sabe reír de cantar, Veracruz. Y nos preguntamos, ¿qué ha hecho Veracruz? ¿Cómo ha enfrentado Veracruz a la pandemia? Un estado complejo en su orografía, en su territorio extenso, en su densidad de población de 8,5 millones de habitantes, enfrentarnos de manera frontal y directa al problema. Miren ustedes, quise resumir en una curva que le llamamos histórica de Veracruz, donde ahí interpretamos toda esta evolución en la línea del tiempo que ha tenido COVID en territorio veracruzano. Y vean ustedes algo interesante que podemos extraer de esta curva. Primero, bueno, pues en las ordenadas ven ustedes el tiempo, en las abscisas el número de infectados y una curva sui generis que se correlaciona con el momento en que llega el virus a Veracruz, en el tiempo de la importación, el momento en el que se presenta la dispersión comunitaria y finalmente ya el fenómeno epidemiológico epidémico. Y quiero comentarles porque esta curva, si ustedes la ven, no presenta fenómenos bruscos con vértices muy agudos que presentaría otro tipo de curvas que le mostraré un ejemplo adelante. Esto es precisamente una curva aplanada en Veracruz y no es accidental. Desde el momento en que aparece la primera neumonía en Wuhan y que la comunidad internacional nos informa que hay un virus nuevo en la República de China, en ese momento Veracruz prende sus focos rojos e iniciamos un trabajo preventivo de contención. Y así iniciamos constituyéndonos en el Comité Técnico en Salud, integrado por gente de ciencia de la Secretaría de Salud, epidemiólogos, sanitaristas, doctores en ciencias, especialistas en biología molecular, que entendía muy bien este proceso en cuanto a su etiopatogenia del coronavirus como enfermedad. Y así, firmemente, nos coordinamos con la Federación, siguiendo las pautas, porque estábamos convencidos, y hoy lo comprobamos como tesis, que así era el comportamiento epidemiológico del virus y así era la ruta a seguir en este país. Y en Veracruz lo hicimos propio, pero también lo matizamos con la experiencia y el comportamiento del virus veracruzano. E instalamos también un vínculo de comunicación entre medios de comunicación, entre pueblo, para informarles a partir de esta información, de cómo iba llegando, cómo iba acumulándose la información científica sobre el virus y la enfermedad. Y eso lo transmitíamos todos los días, lloviera, tronara o relampagueara, estábamos ahí informándole a nuestro pueblo el pulso de la pandemia. Y así nuestra gente se iba informando
de información técnica, científica, veraz y de primera mano. Aparejado a esto, por supuesto que teníamos que iniciar con estrategias físicas, objetivas, directamente con la gente. Y se emitieron 21 decretos publicados en la Gaceta Oficial del Estado, en el que ustedes pueden revisarlos. Y estos decretos, el espíritu de estos decretos, estaban dirigidos a nuestro pueblo para evitar la dispersión del virus, la movilidad, el contagio. Y así cerramos los centros de los municipios más importantes, donde percibíamos que estos fenómenos de contagio se estaban dando. Así cerramos estas áreas y por supuesto manteníamos el vínculo a través del Comité de Salud Veracruzano, que incluye a todos los municipios del estado, 212, de igual manera, en estrecha comunicación con los cabildos, con los presidentes municipales y por supuesto con las comunidades de los municipios. Y quiero decirles aquí que efectivamente todas estas son las acciones que Veracruz hizo. Pero lo que llama la atención de aquí, a lo que yo quiero también extraer de esta gráfica, es que es una curva muy sui generis, plana, o tendencia a lo plano. Y este fenómeno nos permitió planear estratégicamente, diseñar, organizarnos, coordinarnos para enfrentar el virus de una manera sistematizada. Y así iniciamos las estrategias que dictaban los decretos y que la propia pandemia nos los iba diciendo. La siguiente, por favor. Hoy Veracruz, efectivamente, de acuerdo con el semáforo federal, es verde. Y vamos coincidiendo ya con la colorimetría estatal. Tiene un matiz veracruzano la interpretación del semáforo local, como justamente lo han dicho nuestras autoridades federales, que replanteamos en función de los indicadores estatales para poder ubicar también los colores, porque hay municipios que no podemos pintarlos de verde en este momento, pero que vamos siguiendo el comportamiento de la dispersión viral. De manera que, como ven ustedes, esta nueva colorimetría, el semáforo verde, es un fenómeno epidemiológico esperado por nosotros los veracruzanos, porque necesitamos volver a la normalidad, porque necesitamos reactivar nuestra economía, porque necesitamos reactivar la actividad cultural y académica y científica de nuestro estado. Y esto, como ven, la gráfica anterior es lo que explica finalmente este color, porque además les aclaro, es el primer estado en pintarse de verde. Y alguien dirían ustedes, pero están otros. Sí, nada más que la densidad de población es misma. No comparamos un estado de 1,5 millones contra 8,5 millones que tiene nuestro territorio. La siguiente, por favor. Dentro de estas estrategias y ganándole el tiempo, cuando estaban apenas en la importación del virus, nosotros ya estábamos en la dispersión. Y cuando estábamos en la dispersión, ya estábamos nosotros en el fenómeno siguiente. Íbamos adelantándonos con nuestro trabajo estratégico. Y así percibíamos que el problema fundamental de esta pandemia era la mortalidad del virus
y que había que enfrentarlos con espacios hospitalarios, con unidades de terapia intensivas equipadas, con un ejército de recursos humanos formados por médicos y enfermeras, con insumos, con medicamentos, con tecnología, con equipamientos y por supuesto con la educación y la difusión de la cultura de la prevención para nuestro pueblo. Y esto que ustedes ven aquí resulta interesante porque miren, este espacio que viéndolo parecería un flamante hospital con sus secciones privadas, con sus cubículos, era una unidad deportiva en el puerto de Veracruz. Esto fue la reconversión. Los centros de atención médica expandida, que nos permitía a nosotros disponer de camas suficientes. Nos dimos a la tarea de integrar una red de hospitales COVID, desde Coatzacoalcos hasta Poza Rica. Igualmente para lograr tener los suficientes espacios. Y ahí quiero decirles a ustedes que no nos faltó ventiladores mecánicos, tubos endotraqueales, monitores, medicamentos. Todos fuimos programándolos y organizándolos en nuestras inversiones financieras. Vean ustedes un carro rojo que en términos médicos significa una unidad donde hay todos los medicamentos para cuando la vida de un paciente esté en peligro, equipados completos. Y lo más interesante, si algo cuidamos en Veracruz, es precisamente los compañeros y compañeras que están en la primera línea, los que intuban a un paciente, los que exploran a un paciente contaminado con COVID, los que hacen la historia clínica, la enfermera que canaliza una vena. Esos son la primera línea y esos se los muestro aquí, debidamente protegidos. Personalmente el secretario anduvo revisando los hospitales que no permitíamos que un médico o una enfermera entrara a un área COVID sin este equipo reglamentario, con un protocolo estricto. Y eso, señoras, señores, familia mexicana, estos son los logros que fuimos obteniendo en Veracruz. La siguiente, si me regalan un poquito, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Como ven ustedes, esta transparencia muestra lo que es el trabajo de vacunación. Después de esta lucha frontal contra este virus, atendiendo la mortalidad, los contagios, el trabajo comunitario, seguía esta otra tarea, por cierto, una tarea inmensa, humana, que representa vacunar. Porque recuerden ustedes que en COVID no había nada para combatir el virus directamente. No había un fármaco que vaya directamente al virus como lo hay con la tifoidea o con la tuberculosis. Con el virus del coronavirus era incierto. Y lo único que quedaba, las medidas de protección y que nos ayudaran los hermanos médicos y enfermeras en una sala de terapia intensiva con un ventilador mecánico. Eso era. Y nuestro pueblo nos preguntaba en nuestros recorridos, angustiados, desesperados, porque percibían que lo único que quedaba era la vacuna. Sobre todo cuando nos quedaba muy clarito que en las terapias intensivas de 10 pacientes, 9 tenían edad arriba de los 60 años y la mayoría de ellos intubados. Y nos dimos a la tarea, por eso entendimos muy bien desde la federación que había que hacerlo organizado por grupos etarios, por grupos vulnerables. Y uno de los grupos más vulnerables, por supuesto, son los adultos mayores de nuestro país, a los que tantos amamos. Pero también eran vulnerables los médicos y las enfermeras, porque finalmente, ¿quién nos iba a atender en las terapias intensivas, en las salas de urgencias, en las salas de triage respiratorio? Más que los médicos.
No nos equivocamos. No se equivocó la Federación en programar de esa manera. Y seguimos con los maestros, nuestros queridos maestros veracruzanos. Hoy prácticamente están vacunados todos nuestros maestros. Y seguimos, 50, 60 y seguramente 40, 50. Esta es la tarea. Las imágenes son evidentes. Adultos mayores, nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, nuestros equipos, los módulos de vacunación con todo el protocolo, sus equipos térmicos, todo, no faltó ni un insumo, todo lo teníamos. Y vacunas suficientes, por supuesto, en todo el territorio veracruzano. La siguiente. Hubieron 2 periodos que nos llamó la atención y tenemos que plantárselo también a todos ustedes. 2 periodos que tenían que ver con los movimientos ciudadanos de las épocas de Semana Santa, de las visitas a las playas y olvidándose de todos los principios que hemos estado nosotros impulsando para protegernos. Y lo otro relacionado, por supuesto, con las fiestas de fin de año, Navidad, donde también lamentablemente somos un país y un estado emotivo en esas festividades, el Día de Muertos, estos fenómenos. Y era lo que yo me refería al principio, que nuestra curva en general de Veracruz no es esto, porque estas curvas la presentaron algunos países y algunos estados, y esto representa crisis, representa problema grave. Precisamente en estos momentos no da tiempo a expandir, a localizar o obtener más camas hospitalarias y todo lo que implica el proceso de atención médica de calidad. Esto equivale a crisis. Nosotros en ningún momento tuvimos crisis. Eso es un logro que a nosotros los veracruzanos nos tiene muy satisfechos. Y en este momento que estamos ahorita, ya en estas semanas, nuevamente al ver estas condiciones, pero sobre todo al mostrarnos un estado en verde, que en ocasiones para algunas gentes equivale a tirar el cubreboca, a pasarse la pachanga, a nuevamente volver prácticamente como si no hubiera virus. Nosotros decimos en nuestra diaria conferencia informativa, decimos: pueblo veracruzano, estamos en verdes, pero no te confíes, cuida tu salud. Hoy mismo lo estamos haciendo en nuestras conferencias diarias, porque precisamente esto es lo que esperamos de nuestra gente. Y miren ustedes, hay algo que nos queda claro. Todo esto que yo les he venido a platicar a ustedes, lo vemos en nuestra gente. Gracias a nuestro pueblo hemos caminado hacia lo verde. Y nada más la muestra del botón. Hoy nos sentimos muy a gusto recorrer nuestro estado y ver que la ama de casa va al mercado popular, a los centros de abastos para sus despensas, con su cubreboca, y piden la sana distancia en la tortillería. Es decir, han adoptado una cultura de la prevención y del cuidado. Eso finalmente es tan difícil en una sociedad. Y en Veracruz es esta la explicación por qué estamos verdes y por qué nuestra mortalidad bajó, por qué los hospitales tienen una ocupación mínima y todavía nos permitimos solidariamente enviar a 23 médicos y enfermeras a echarles la mano a los compañeros y compañeras médicos del Hospital General de la Ciudad de México en su momento más dramático de mortalidad y de ocupación hospitalaria. De allí vinieron 26 médicos que sabían que no estaban vacunados, que sabían que entraban a territorio de contagio viral. Sin embargo,
cumplieron, hicieron un buen papel. Ya están en Veracruz, casi 4 meses ayudando a los hospitales de la Ciudad de México. Y eso se debió también precisamente a este trabajo organizativo y de planeación estratégica con todos a las aristas que tiene o que tuvo esta pandemia. La que sigue, por favor. Y bueno, pues quiero concluir con esto, no podía obviarlo. Yo creo que el espíritu de este trabajo, como médicos, enfrentarnos al combate frontal de un virus letal y a un trabajo humanitario de prevención de la mortalidad a nuestros seres queridos con las vacunas, creo que el espíritu es increíblemente hermoso. Esto, compañeras y compañeros, ciudadanos, ciudadanas, son imágenes verídicas, reales, de hace unos meses. Equipos especiales para nuestros conciudadanos con discapacidades diferentes. Los pueblos originarios fueron un privilegio para nosotros. Lo primero que tenemos que hacer, cuidar a nuestros pueblos originarios. Ahí está una hermana indígena papanteca recibiendo su vacuna. Vieran qué orgullo se siente hacer este acto humanitario con nuestra gente, nuestro pueblo. Ni las altas temperaturas del sur, más de 40 grados, ni los pantanos, ni los ríos nos impedían ir a buscar a los pacientes, ir a vacunarlos a donde estaban postrados. Aquí es ven ustedes, un chalán, así le decimos nosotros, en uno de nuestros ríos, cruzando hacia un pueblo que estaba allende de este lugar. Y vean ustedes, aquí va una unidad de CESBER cargada de vacunas. Le llamamos Thermokin, que forman parte de nuestras redes frías, que hoy por hoy nos sentimos orgullosos de contar con esta red fría que habla de la calidad de los biológicos para nuestro pueblo. Y lo más importante también, y que nos llena también de mucha sensibilidad, es ver, miren, las Fuerzas Armadas atravesando un río, cuidando las vacunas para que finalmente lleguen a su destino. Esa es, y así yo veo y siento que eso es lo que nos movió a todos, porque sería ingrato no reconocer aquí que en Veracruz un ejército, una estructura de gente que nos organizamos para sacar adelante. Sedena, la Secretaría de Marina, Bienestar, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social, las instituciones como la Universidad Veracruzana, que iban los muchachos pasantes de medicina a ayudarnos a vacunar, a darles la bienvenida a nuestro pueblo. Y lo más hermoso, sociedad civil, que iban y levantaron la mano, aquí estamos, para ir a ayudar, aunque sea empujar la silla de ruedas de los pacientes o repartir el pan, porque además quiero decir a ustedes que no podíamos nosotros olvidarnos de las tradiciones de nuestro pueblo, y a todos esos viejitos tempranito les dábamos su pancito y su café caliente. Pues yo creo que abusé un poquito más del tiempo, pero eso es Veracruz. Muchísimas gracias, doctor Roberto Ramos Alor, secretario de Salud del hermoso estado de Veracruz.